que está trabajando intensamente para platicar con ustedes y comentarles alguna información. Primero, el Comité Ejecutivo Nacional ha iniciado hoy el balance, la evaluación integral de los resultados electorales preliminares. ¿Por qué razón preliminar? Porque mañana serán los cómputos distritales y el domingo se entregarán constancias de mayoría. Hay un intenso trabajo de nuestros representantes en los 300 distritos y en los 17 estados de la República que están cuidando los recursos legales para defender los triunfos que hemos obtenido el domingo en las urnas o para pedir el recuento de votos en los distritos donde tenemos una desventaja por pocos votos para lograr el triunfo. Es decir, defender donde los cómputos parciales nos dan ventajas y por lo tanto triunfos, pero que es evidente que los más partidos impugnarán, y también donde impugnaremos nosotros para el mismo objetivo de verificar el resultado real de las urnas el domingo pasado. Empiezo diciendo que, termino con lo del CEN. El CEN lleva la primera ronda de intervenciones de sus integrantes, del informe que dimos por la mañana. Estamos entrando al análisis de los datos duros, de las cifras, de los distritos ganados de mayoría, de los municipios ganados por mayoría, de los distritos locales ganados por mayoría, de la gobernatura ganada en Michoacán, para no concentrarnos en el árbol del Distrito Federal, sino en el bosque del país. Yo sé que es mucho más atractivo lo que pasó en el DF porque es la capital de la República, pero no es solamente el DF. Son los 300 distritos y las 32 entidades. Continuaremos hoy por la tarde en la evaluación y suspenderemos hoy el análisis y la evaluación porque nos trasladamos todos a las entidades del país a respaldar a nuestros compañeros en el cómputo de mañana. Porque ahí hay todavía definiciones por conocer del recuento de voto a voto. Y en mi caso acudiré también a algunos estados de la República como Guerrero, como Tabasco, como Oaxaca y como Michoacán, a respaldar a los candidatos del PRD que están, algunos refrendando su triunfo y otros solicitando el recuento de votos para ver si eso nos permite recuperar unos pocos votos que nos faltan para obtener victorias. Por eso quiero empezar por definiciones. El PRD va a litigar sus casos estrictamente en el marco de la ley, en los órganos del INE y ejerciendo nuestro derecho, definiremos en qué casos iremos hasta el Tribunal Federal del Poder Judicial de la Federación, Tribunal Electoral, a presentar los casos. No vamos a litigar ningún triunfo ni en las calles ni mediáticamente. Nosotros ya aprendimos. Para eso creamos el Tribunal Electoral, para ahí argumentar, dar razones, pruebas, documentar nuestros dichos y atenernos a lo que los tribunales determinen. Por esa razón, en Acapulco vamos a defender hoy y mañana las cifras que el cómputo nos da. Y mañana en el órgano electoral estaremos con el equipo de abogados nuestros defendiendo voto a voto lo que los ciudadanos de Acapulco nos entregaron. ¿Qué llevamos de cifras hasta este momento? El PRD por sí mismo ha obtenido 56,782 votos. El Partido del Trabajo por sí mismo nos ha ayudado con 7,613. 3,594 ciudadanos votaron por los dos emblemas. Es decir, se unifica en el mismo candidato. El total de votos a favor de Evodio Velázquez, nuestro candidato, 67,989 votos. 67,989 votos. Contra 66,030 del PRI.
Es decir, por cerca de 2,000 votos estamos ganando la alcaldía de Acapulco. Y mañana en el cómputo queremos hacer valer estas cifras. Y por ser un resultado tan cerrado, por supuesto que estamos dispuestos a que se abran casillas, que se recuenten los votos casilla a casilla, que se revisen los nulos, que se determine lo que pasó en cada casilla el domingo en la noche. Lo mismo que pedimos en Acapulco, o lo mismo que ofrecemos en Acapulco, lo pedimos en todo el país. Es un derecho legal de todos los partidos y de todos los candidatos. Por ello, mañana se concentrará en Acapulco una comisión del CEN para respaldar a nuestros candidatos. Lo mismo ocurre en delegaciones del Distrito Federal. Se nos andan armando frentes opositores en el DF. Se andan juntando los que perdieron elecciones delegacionales. Porque los que ganaron delegaciones andan muy contentos, no dicen nada. Pero los que perdieron andan muy furibundos, armando conciliábulos de candidatos perdedores, queriendo ganar con declaraciones mediáticas lo que no obtuvieron las urnas. El PRD va a defender voto a voto los sufragios que los capitalinos les entregaron a nuestros candidatos. En la Gustavo Amadero, el cómputo delegacional nos da 99,677 votos al PRD por 96,802 de los compañeros de Morena. Son poco menos de 3,000 votos de diferencia. Ahora, los compañeros de Morena no están conformes, vayámonos al cómputo. ¿Quieren que se abran casillas? Que se abran casillas. Que se recuenten los votos, que se recuenten. Que se revisen los nulos, que se revisen. Regla igual en todo el país. Donde hay una elección cerrada, la ley dice, hay derecho de uno de los contendientes de pedir la apertura de paquetes, el recuento de las boletas, el recuento de los votos casilla a casilla. No tenemos ninguna dificultad. Y tercero, hay una alianza también de los perdedores anunciada hoy en el municipio del Centro, en Villahermosa, Tabasco. Se han unido la candidata del PAN Verde Ecologista, con una alianza, con el candidato del PRI y con el candidato de Nueva Alianza. Y están solicitando la nulidad, como si fuera un asunto de complacencias. No, yo les llamo a estos partidos a que se presenten mañana al cómputo, presenten sus recursos, y si no están conformes, preparen su recurso ante el Tribunal Electoral, con sus razones, argumentos y documentos. Y esperemos al tribunal. Lo que no aceptamos es que donde ganaron otros partidos digan, nosotros ganamos muy bien. Y donde ganó el PRD digan, no, vamos a impugnar al PRD porque ganaron a la mala. Eso no es la regla de la democracia. Y por lo tanto, nuestro candidato en Tabasco, que obtuvo 24,535 votos por 20,525 del PRI y 15,231 del PAN Verde, la regla de la democracia es que quien más votos obtuvo ganó la elección. Nuestro candidato a la presidencia municipal ganó la elección del Centro en Tabasco. Es un muchacho valioso, joven, que convenció a los electores de Tabasco y ganó el mayor número de votos. Que se junten el PRI, el PAN y el Verde, queriendo hacer valer los votos individuales de cada uno de ellos para decir somos mayoría, pues eso no es la regla de la democracia. En nuestro sistema no es la regla esa. Aquí, en la regla democrática mexicana, el que tiene más votos, aunque sea mayoría relativa, que se gana. Y nuestro candidato en el Centro ganó. Como ganamos en San Luis Potosí, como ganamos distritos en Oaxaca, en Veracruz, como ganamos distritos en Tabasco, en Guerrero, en Morelos, en el Estado de México, en Michoacán, en el Distrito Federal. Y estamos haciendo el recuento de cuántos triunfos locales tuvimos y también cuántos municipios ganamos en el país. Es una buena cantidad. Hoy tendremos un primer recuento de las victorias. Por lo tanto, el CEN del PRD se prepara para hoy tomar decisiones en su Comité Ejecutivo Nacional
para acompañar a nuestros candidatos. Ganamos la elección en Gustavo Madero, la ganamos en Acapulco, la ganamos en el centro, en Villahermosa, Tabasco, como ganamos en decenas de municipios más y en alrededor de 33 distritos, con alrededor de 15 distritos más donde perdimos en el cómputo. Tenemos una cifra adversa por entre 80 y 600 votos. Y por supuesto que en esos distritos iremos a pedir lo mismo, que mañana en el cómputo se abran los paquetes, se recuenten los votos, se revisen los votos nulos y se determine si hubo algún error en el cómputo de el domingo por la noche en las casillas. Es nuestro derecho que la ley nos da, como es el derecho de los demás de pedir lo mismo donde ganamos nosotros. Entonces, reglas claras, parejo el trato, y esto mañana continúa en los cómputos distritales y el domingo con las constancias de mayoría. Y aún después del domingo, los recursos que cada quien presentará ante el Tribunal Electoral en ejercicio de su derecho que la ley les concede, nos concede a todos. Y si hay preguntas, con todo gusto. Sí, empezaríamos con Brenda Herrera de FUCA. Brenda. ¿No tienes audio? ¿Sí tienes audio? La primera, bueno, usted ayer hacía alusión a las alianzas que tienen que formar respectivamente. Sí, en la Ciudad de México. Para el 2018. Andrés Manuel López Obrador hoy fue muy claro en las entrevistas que concedió y dice que con el PRD ni a la esquina, no hay posibilidad. Me gustaría con comentar. Nosotros ni con los otros, con ninguno dijo. Bueno, pero usted es presidente del PRD. Pero sí escuché la entrevista, dijo ni con el PRD, ni con MC, ni con nadie. Ok. Esa sería una primera pregunta. La segunda, también por la mañana, el presidente del PRD-DF sugirió y después habló directamente de René Bejarano como una persona que no operó. Primero dijo que hubo operativos como fantasmas, ¿no? Y luego dice que René Bejarano, si se hubiera metido a operar en serio, y lo estoy citando textual, hubiera ganado, en este caso, Azcapotzalco. La pregunta que yo le hago a ustedes: ¿hay indicios de que René Bejarano operó en contra del PRD? ¿Ustedes tienen información? Es la segunda vez que le pregunto esta. A lo largo del proceso, el propio Raúl Flores había dicho que tenía información y que incluso había presentado recursos ante la Comisión de Garantías porque sospechaba de una situación tanto en Coajimalpa como en Magdalena Contreras. Ya terminado el proceso y dada esta nueva inferencia que hace el presidente del PRDF, me gustaría que me comentara al respecto. ¿Cómo no? Y por último, preguntarle, la defensa que incluye, porque finalmente son 3 municipios los que nos está citando, una delegación, 2 municipios y nada más. El PRD está abajo en muchos estados de la República, dice, viendo el bosque del país, pues está abajo en muchos estados de la República. En Nuevo León tiene el 1% de la votación, en otras 2 entidades Morena está por arriba de la votación del PRD. Ese comentario le merece, insisto, hablando ahora del bosque y no del asunto del PRD, perdón, del Distrito Federal. Sí, abordo los 3 preguntas, empezando por la última. La elección del domingo reconfiguró el panorama y el espectro político mexicano. Hay muchas lecturas al respecto. Una de ellas, el PRI ha obtenido su peor resultado electoral, excepto 2006 con Madrazo, en su historia, alrededor del 28% de los votos. Segundo elemento, el PRI ha obtenido un resultado por abajo de cuando era oposición e incluso de cuando fue gobierno, entre 20 y 21% del país. Tercero, la izquierda, en sus 4 emblemas, sumado los votos que los mexicanos le dieron a la izquierda, estamos empatados con el PRI, con el 28%. Claro, el PRI tiene una alianza con el Verde, y eso lo potencia en distritos, y la izquierda está dividida en 4 emblemas, pequeño gran detalle, y eso hace que haya una composición diferente del panorama y del mapa electoral nacional. Puse como ejemplo estos 3
2 municipios y una delegación de lo que el PRD va a hacer mañana en todo el país. Va a acompañar a sus candidatos, a sus representantes, a pelear voto por voto en el cómputo distrital y municipal en algunos casos. Estamos listos para aceptar lo que la ley dice de la apertura de paquetes y del recuento de votos. Y estamos listos para que donde ganemos, nuestros opositores vayan al tribunal a tratar de anular la elección. Es su derecho, para eso es el tribunal. Y nosotros iremos al tribunal donde consideremos que tenemos razones, argumentos y pruebas. En el mismo trato. En la segunda pregunta. Pero nada más, ¿tiene un aproximado de dónde estará? No, están ahorita haciendo el recuento. Cuando me salí del CEN, están haciendo el recuento ahorita de los municipios y distritos. Tenemos 16 distritos que perdimos por menos de 800 votos en el cómputo parcial del PREP, donde estamos abajo en el cómputo parcial del PREP, pero falta entre el 4 y el 10% de casillas por computarse. Mañana se abrirán, mañana se conocerán. Entonces hemos ganado en 33 distritos hasta ahorita y tenemos 15 más que iremos a ver si hubo error en el escrutinio del domingo en la noche y por tanto se modifica el resultado. No sé en cuántos nuestros adversarios impugnarán triunfos del PRD, eso ellos lo sabrán. En el segundo caso, en la batalla electoral y también en la postelectoral se dicen muchas cosas. Todavía estamos en ese periodo. A la Comisión Jurisdiccional no ha llegado ningún recurso contra nadie. Ni creo que llegue. Y segundo, hoy he llamado al Comité Nacional a iniciar un balance crítico y autocrítico de nuestra actuación en esta campaña electoral. Y les he pedido a todos que empecemos por analizar con detenimiento todos los factores positivos y negativos que jugaron. Y que nadie empiece por las conclusiones, porque es un mal método para analizar. Si al analizar un fenómeno uno empieza por las conclusiones, ya anuló todo el proceso de evaluación. No, nosotros vamos a concluir hoy nada. Vamos a empezar el análisis de cifras, datos, porcentajes, derrotas, victorias. El PRD está teniendo un resultado electoral nacional y también estatal. En algunos casos confirmamos nuestra tercera posición. En otros casos confirmamos que somos cuarta fuerza. En otras fuimos desplazados de la tercera posición. Hay que analizarlo. Como otros partidos que tienen que analizar lo suyo. Por ejemplo, Morena quedó en tercer lugar en Tabasco. Ganamos Macuspana, el municipio. Hay que evaluarlo. Los compañeros de Morena tendrán que hacer su evaluación también. ¿Por qué la joya de la corona se concentraron en el DF y descuidaron Tabasco? O algo pasó y el líder de Morena pues es la tercera fuerza en su tierra y tercera fuerza en su municipio, porque la disputa fue con el PRI en Macuspana. Todos tenemos que evaluar eso. Y la primera pregunta era... El asunto de Andrés que dice que no va... Mira, todos conocemos a Andrés Manuel suficientemente. Es muy tosudo, ya lo conocemos, para bien y para mal. La izquierda en el mundo y en México siempre ha buscado la unidad como una condición básica para su actuación política. A veces la logra, a veces no. El presidente Mitterrand fue elegido en Francia con una unión de las izquierdas del Partido Socialista y del Partido Comunista. El presidente Allende encabezó la Unidad Popular en Chile entre 5 o 6 fuerzas de izquierda. La presidenta Bachelet es producto de una alianza de la izquierda y del centro-derecha. Dilma Rousseff gobierna con una coalición del Partido de los Trabajadores con un partido de centro-derecha en Brasil. En los peores momentos incluso, la izquierda, que siempre tiene un problema de división, trata de remontarlo buscando la unidad.
el PRD no va a renunciar a su vocación unitaria. Y parafraseando a Andrés Manuel, la unidad hay que buscarla incluso desde abajo con los electores, aunque los líderes se resistan. ¿Cuánto más se aguantarían? Porque más de 9 millones de mexicanos votaron por la izquierda, igual que los votos que el PRI tiene. Ese es un dato. Y yo me quiero poner a reflexionar qué estarán pensando los 9 millones de mexicanos que votaron el 11% por el PRD, el 8% por Morena, el 6% por Movimiento Ciudadano y el 3% por el PT. ¿Qué estarán pensando cuando ven las cifras? Y cuando los ciudadanos mexicanos que votaron por la izquierda tengan información de que en conjunto los mexicanos que tenemos una visión progresista tenemos un peso igual al del PRI a nivel nacional. Nomás que los dirigentes estamos en un desencuentro. Y que uno de los dirigentes del segundo partido de izquierda en la importancia en el país dice: yo no voy a aliar con nadie, yo solito puedo, solo y mi alma, no necesito a todos los demás. Bueno, ¿qué piensan los electores de eso? Nosotros no vamos a cejar en colocar el tema de la unidad de los mexicanos que votan progresismo o izquierda en ningún momento, aunque Andrés Manuel se enfurruñe y se enoje. Nadie es dueño del voto de los mexicanos que votaron izquierda. Tenemos que ir a construir la unidad de este agrupamiento progresista con los ciudadanos. Y los ciudadanos puede ser que pronto o nos obliguen a todos a dejar nuestras diferencias de lado y sentarnos a dialogar por el país y por un proyecto diferente. ¿Pero cuánto más se aguantarían, Andrés? ¿Mm? ¿Cuánto más se aguantarían, Andrés? O sea, un día y otro también. Nosotros tenemos mucha paciencia. Hemos aguantado a otros contrincantes durante mucho tiempo. Aguantamos a Fox 6 años y no nos desesperamos. Nosotros vamos a aguantar todo lo que sea necesario y no vamos a quitar el dedo del renglón. Los mexicanos y mexicanas que no quieren al PAN ni al PRI ni a otros partidos y votan izquierda tienen el derecho de exigirle a los partidos y a sus dirigentes por los que votaron que construyan canales de diálogo, de respeto básico y de ser posible de acuerdo. Carmen Jaimes, de Televisa. Carmen. Carlos, con los datos que tienen hasta este momento de la elección federal, Sí. ¿qué cálculo pueden ustedes aproximadamente hacer sobre las prerrogativas que se van a votar a partir de que se califique la elección? Porque entonces, ¿qué va a significar esta reducción, digamos, en el número de legisladores federales que se ve, se percibe en la bancada del PRD, concretamente, para el futuro y sobre todo para la operación, digamos, en los próximos años, 3 años, hasta que se renueve el Congreso, más o menos? Eso por un lado. Por el otro, este es un llamado concreto a Andrés Manuel y al resto de las fuerzas, aunque con PT y Movimiento ustedes pues mantienen alianzas, ¿no? Generalmente. Por menos diálogo. Pero aunque estás planteando que la ciudadanía quizás obligue a los dirigentes a sentarse, a dialogar, en el caso de Morena y de ustedes, pero independientemente de que eso se diera, directamente tú como presidente nacional del PRD, ¿llamarías a un acercamiento, a un diálogo entre estas dos fuerzas, Morena y el PRD, como fuerzas, quizá no como dirigentes, sobre todo, por ejemplo, en el Distrito Federal, donde, más allá de lo que ya se haya dicho, pues en la Asamblea van a estar mitad y mitad? Así es. ¿No? Y entonces, ¿cómo se va a perfilar? Me gustaría saber, ¿hay un llamado concreto, Andrés Manuel, del presidente nacional del PRD? Mira, no, categóricamente no. En primer lugar, porque no va a servir de nada. Y tengo muchas dudas que Andrés Manuel mañana me hable y me diga: oiga, Carlos, como ya dijiste en una conferencia que me invitas a platicar, ¿a qué hora nos vemos? Eso no va a ocurrir. Por lo tanto, no me hago ilusiones. No, yo lo que apelo es de que el tema de la unidad de las fuerzas progresistas es un tema
de 9 millones de ciudadanos y ciudadanas, no de 5 dirigentes de partidos. Empecemos a escuchar a la gente. Porque nosotros podemos tener como dirigentes muchas fobias o filias. Pero lo que importa no son los dirigentes, no importamos los dirigentes. Yo lo que me pregunto es, ¿qué estarán pensando los más de 9 millones de mexicanos y mexicanas que en un 11% votaron por el PRD, en un 8% por Morena, en un 6% por Movimiento Ciudadano y en un 3% por el PT? ¿Qué estarán pensando? Y por lo tanto, el PRD mantendrá en cualquier circunstancia nuestra vocación de diálogo y de unidad con quienes estén dispuestos a rectificar y a caminar juntos. En el 88, ¿te acuerdas, Eloy? Veníamos de una dispersión de la izquierda bárbara. Bueno, no podíamos estar ni en el mismo presidium. Y un día ocurrió que todos estábamos con Cárdenas en los mítines, con nuestras banderas, con nuestras historias, con nuestras animadversiones. Había dirigentes que no se saludaban en el presidium, pero estaban en la campaña con Cárdenas. ¿Por qué? Porque la unidad nos la impuso desde abajo el pueblo de México. Y la unidad funcionó en 88. Una figura pública. Se le llama de muchas maneras en la historia de México. Desde que todavía no llegaban los españoles ya había figuras emblemáticas en este territorio, ¿no? Por lo tanto, insisto, nosotros vamos a seguir manteniendo una vocación unitaria de diálogo abierto y convocando a los ciudadanos a que opinen y también induzcan a actitudes de sus dirigentes. Por cierto, lo hacemos desde el PRD sabiendo bien lo que somos y el peso que tenemos en el país. Hoy en la mañana que escuché a uno de sus colegas en la radio hablando de la catástrofe, de la debacle, de la desaparición, yo solamente sonreía y me dije, pues qué raro, porque hay 7 partidos que quisieran estar en los zapatos del PRD. 7. ¿Por qué razón? Porque son 7 los partidos que están con un porcentaje por debajo del PRD. Ya quisieran los compañeros de Morena estar en el 11%. Ya quisiera el MC, el Partido Verde, el PANAL, el PT, los otros pequeños que andan peleando por su 3%, tener el 11%. Hombre, qué catástrofe les gustaría tener a 7 partidos de tener el 11%, más de 60 diputados en la Cámara y cientos de gobiernos municipales y delegacionales. No, el PRD no está en una catástrofe. Suena bonito mediáticamente, pero les tengo una mala noticia a quienes nos andan enterrando. El PRD es la principal fuerza de izquierda por decisión de los electores. 4 millones de mexicanos y mexicanas votaron PRD en todo el territorio nacional. 4 millones, que no son fantasmas, son mexicanos de carne y hueso. Y este PRD va a reconstruirse, va a reformarse, va a corregir lo que haya hecho mal, va a profundizar sus acciones positivas y va a seguir siendo una fuerza unitaria que represente millones de mexicanos. Y en el primer caso, me sorprende tu pregunta porque ni me he puesto a pensar en eso. No estamos en eso. ¿Cuánto nos va a tocar? No sé, porque va a ser un recorte presupuestal para el 2016, acuérdate. Eso se determinará en noviembre cuando se apruebe el presupuesto de ingresos. Y entonces no estoy haciendo cuentas de pérdidas y ganancias de prerrogativas. Eso vendrá por ahí a finales de año. Ahorita estoy viendo que lo que ganó el PRD se respete. Y donde todavía podemos ganar en el recuento de voto por voto en las juntas distritales, lo logremos. Y donde ya hemos perdido, bien perdidos. Y cerrar el capítulo. Nada más un detalle. Ahora que están haciendo este balance sobre... Que iniciamos este balance. Bueno, que iniciaron este balance, en tu opinión como presidente, 2 o 3 puntos en los que quizá desde tu perspectiva hayan influido, sobre todo en el Distrito Federal, quizá en Guerrero, pero sobre todo en el Distrito Federal, hablando de las zonas donde ustedes tuvieron mayor impacto, en los distritos donde perdieron. ¿Qué pudo haber sido? Porque independientemente de que Morena exista, independientemente de los de afuera, sobre la actuación de ustedes como gobiernos, tú hablabas de un desgaste.
concretamente en qué sentido, qué acciones, qué dejaron de hacer, cómo se desgastaron. Mira, no es buen método iniciar un balance y una evaluación detallada, precisa, en los órganos partidarios y adelantar las conclusiones de manera pública. Yo soy el presidente nacional del PRD, tengo que convocar al Comité Ejecutivo Nacional, a los 32 comités ejecutivos estatales, al Consejo Nacional, que hoy convocaremos, veremos para qué fecha, al Congreso Nacional, incluso en el segundo semestre del año, hablar con los gobernadores, con los 5, hablar con los candidatos a gobernador que ya convoqué, hablar con los liderazgos internos del PRD. O sea, viene un proceso largo de varias semanas de evaluación de cifras, resultados, victorias y derrotas. Claro que sí, estoy hablando con el jefe de gobierno. Ya hablé con los 5 gobernadores, con el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera y con los otros 4. Ya hablé con 7 de 9, 8 de 9 candidatos a la gobernatura. Ya hablé con 8. Me falta el Sonora, que hoy voy a hablar al rato. Estoy hablando con muchos y la evaluación empieza. Tengo mis opiniones de lo que pasó en el DF, pero las voy a dar en el marco del análisis general con todos estos factores. Sería una equivocación de mi parte adelantar juicios porque parece que cancelo la evaluación interna, ¿no? Por esa razón no adelanto. Isabel González, de Excelsior. Gracias, Navarrete. Entiendo la cuestión del balance, en fin, es estrategia tuya para cuidar este proceso de evaluación. Pero me gustaría que me dijeras qué dice, que me recordaras o que le recordaras a la opinión pública, qué dice la normatividad interna del Partido de la Revolución Democrática cuando se acredita ante los órganos internos de ese instituto político que alguien hizo campaña en favor de un partido distinto justamente al PRD, por el caso de la acusación de Raúl, ¿no? En fin, eso por un lado. Por otro, me gustaría saber cuál sería tu valoración respecto al crecimiento del Partido Verde Ecologista de México, de manera específica en qué tanto podría influir el Partido Verde en la elección del candidato a la presidencia de la República del PRI en el 2018. Sé que es un poco está muy lejos. adelantada esa pregunta. Sé que es un poco lejos, pero bueno, el Partido Verde se está posicionando con todo y que no tenga un 11%, pero le da muchos votos al PRI. Pues es una buena muleta para el PRI solamente, pero no lo veo. A ver, te contesto. Primero, el Partido Verde es un partido de espuma. Hay que decirlo con claridad. El Partido Verde es una coartada electoral para el PRI, que le va a ser de mucha utilidad. Porque el que anda cojeando y tiene muleta, pues camina mejor, evidentemente. Y el PRI anda cojeando, 28% de los votos en la elección intermedia. Le va a hacer como aire fresco la alianza con el Verde, porque eso va a permitir andar en los 240 diputados en la Cámara. No porque el PRI esté en su mejor momento, sino porque la inversión que hizo con el Verde le va a redituar altas ganancias. El PRI y el Verde se han convertido en los mejores discípulos de un viejo político, Carlos Jan González, que en una de sus frases célebres decía: todo lo que se puede lograr con dinero sale barato. El PRI y el Verde van a pagar encantados de la vida todas las multas que el INE les puso y el tribunal les puso, porque les va a salir barato si con ello logran incrementar su presencia en la Cámara de Diputados. La otra pregunta pues es de esotérica, de qué ha pasado con el PRI y el Verde. El PRI y el Verde de aquel 2018, quién sabe. No tengo la menor idea. Y la primera pregunta era: mira, voy a repetir, solo diré esto, lo que acabo de decir aquí en la reunión del CEN. A ver, una evaluación seria, profesional, objetiva, un balance de tus claroscuros, una autocrítica de lo que hiciste mal y un reconocimiento de lo que hiciste bien. Todo este fenómeno, lo único que no debe tener es empezar por acusaciones.
La práctica sí lo indica. El ingrediente de empezar con acusaciones no funciona porque te contamina el resto. Puede ser que al final llegues a la conclusión que tienes que tomar alguna acción disciplinaria, al final, pero no al principio. Por lo tanto, he llamado al Comité Ejecutivo Nacional, y aprovecho para hacerlo públicamente, para llamar a los comités estatales, a los senadores y diputados del PRD, a los líderes internos de las corrientes, a que nadie coloque el tema del ajuste de cuentas como el inicio de nuestro balance. Nadie. Hagámoslo con serenidad, hagámoslo fraternalmente como miembros de un partido que somos, hagámoslo sin autocontemplaciones, hagámoslo con franqueza y claridad, pero en un marco de serenidad, de evaluación de lo que logramos en esta campaña. Por ahí puede haber uno que otro exabrupto, pero son exabruptos del momento, son estados de ánimo que hay que comprender, todos somos humanos, ¿no? Pero no más de eso. O sea, nada aprobado contra Bejarano. ¿Cómo? Nada aprobado contra Bejarano, entonces. Ni siquiera es tema para nosotros. Bejarano está sentado aquí arriba en el Comité Nacional, exponiendo, evaluando, aportando información, contribuyendo al balance, como todos los demás dirigentes. No pasa nada. Misael Zavala del Universal, por favor. Carlos, ¿este sería entonces un llamado de atención para Raúl Flores? No. Por eso dije, todos los dirigentes estatales, todos los senadores y diputados, todos los líderes de corrientes y todo el Comité Ejecutivo Nacional debemos contribuir a iniciar este balance y esta evaluación objetiva y serenamente, viendo todo lo que hicimos bien y todo lo que hicimos mal, sin problema, pero en un marco de una evaluación entre miembros de un partido que todos queremos que siga adelante. Y por lo tanto entiendo expresiones de muy diverso tipo, van 2 o 3, pero yo los llamo a que se tranquilicen y que no empecemos con esos temas de entrada en este balance que estamos haciendo. Carlos, entonces un mano a mano entre partidos ya sin alianzas, ¿el PRD no tiene nada que hacer entonces con otros partidos en elecciones federales? Digamos el 28% del PRI, el 11% del... Pues mire, en un mano a mano tampoco el PRI ganaría, ni el PAN solito, ni el PRD, ni Morena. En un mano a mano estamos fritos todos, ¿no? A lo mejor ya uno independiente nos gana a todos, como el Bronco, ¿no? Entonces, mano a mano nadie tiene ni la vida comprada, porque cada infartazo, ni las victorias futuras, porque nadie gana con el 28% y el PRI no puede ganar con el 28%. Puede hacer alianzas, puede recomponerse, puede pasar muchas cosas, pero hoy ningún partido en el espectro político mexicano tiene mayoría absoluta por sí mismo. Nuevo dato, gran dato: PRI 28, PAN 21, PRD 11, Morena 8, Verde 7. Está disperso el... Bueno, hay un estado de la República, no diré cuál para dejarles tarea, que la primera fuerza ganó distritos y municipios con el 19%, y la siguiente 18.8%, y la siguiente 16.5%, y la otra 15%, y el otro 12%. Así fue el electorado, dispersó su voto en varias fuerzas. Por cierto, eso puede ser el caos total en los congresos, o puede ser que obligue a los partidos a pactar alianzas legislativas para construir mayorías, para sacar reformas adelante, ¿no? Todo puede ocurrir. Finalmente, Carlos, en este inicio de balance de las elecciones, también se está analizando en los estados, ¿habrá pérdida de registro en estados donde hubo elecciones locales? ¿Habrá pérdida de registro del PRD? No es muy importante eso, por una razón. No sé, pero no es trascendente, porque todos los políticos, los partidos políticos nacionales, por el hecho de serlo, tienen derecho de participar en las elecciones locales. Si aún un partido que nacionalmente tenga el 4% y en el estado tenga el 0.5%, tiene derecho a participar en elecciones locales por ser partido nacional. Los que sí tienen obligación de refrendarlo son los partidos locales, que requieren registro local para poder participar, si no, no pueden. Entonces no es trascendente para los partidos políticos nacionales si lograste más o menos del requisito legal, porque de todos modos participaremos en las 32 entidades.
Señor, pues retomando este ejercicio de autocrítica, de inicio de autocrítica, y al inicio, en la asamblea del DF, Morena ya va a tener 18 integrantes. Para ustedes hay una disminución muy importante. Sí. Hablas de que no es una catástrofe, sin embargo, sí hay una especie de crisis. Pues vaya que pasó al menos en el Distrito Federal, porque sí los números pues se notaron bastante. Claro, no tienes razón. Claro que pasó algo en el DF. Vamos a ver de qué magnitud y cuál es la nueva composición. Pero yo te digo, a ver, no es catástrofe que en una asamblea deje de haber un partido hegemónico para que haya pluralidad. No es catástrofe. Que ahora el PRD tenga que aplicarse en buscar alianzas legislativas, sin duda. Y creo que tiene mejores condiciones el PRD que Morena. Porque Morena, como dice, no quiero nada con nadie, todos son de la mafia del poder, pues va a ser muy difícil que los catalogue así y luego los busque en la asamblea para hacer alianzas, ¿no? A lo mejor sí lo hace, sería deseable que lo hicieran. Pero el PRD va a tener que hablar con el PRI, con el PAN, con el PANAL, con el PT, con el Movimiento Ciudadano, con el PES. Va a tener que reconocer a todas las fuerzas y sentarse a dialogar con ellos. Van a democratizarse los órganos de gobierno del DF, de la Asamblea Legislativa. Hoy nadie tiene asegurado ni la Comisión de Gobierno, ni nada por el estilo, ni un partido, ni el PRD. Hombre, buena noticia. Diálogo, respeto, consenso, coincidencias, construcción de acuerdos. Esa va a ser la divisa en la Asamblea Legislativa. No quien más grite, ni quien imponga, ni quien denuncie, ni quien sea más estridente. Quien construye mayorías tema a tema. No es catástrofe eso. Me parece que es bueno para la Asamblea Legislativa. Pues me regreso a mi reunión del CEN. Carmen. Yo sé que ayer comentaba una cosa, acá le ocurrió pero espero que no te incomode la pregunta. Solamente es saber si en el marco de todo este balance que se realizará en todos los órganos de dirección, en algún momento, o sea, quizás sea difícil porque tú eres de la corriente que tiene la dirigencia. Soy del bloque mayoritario. Del bloque mega mayoritario. Pues sí. Entonces, a lo mejor es una alucina, pero pondrías en un momento dado tu cargo a disposición en ese análisis, en el marco de ese análisis, no porque se esté pidiendo de mi parte, sino como parte de este balance, ¿sí o no? Pues sí suena a alucine, porque nadie lo está planteando. No es tema en el Comité Nacional, ni en los grupos parlamentarios, ni con ningún gobernador, ni con un líder de corriente, hasta ahorita. El balance tiene que ser integral. Todos los factores están en la discusión. Pero otra vez te digo, es mal procedimiento empezar por las conclusiones. No está en el tema en este momento. Hay muchos otros temas más que necesitamos evaluar: cifras, comportamientos, fortalezas, debilidades. Y yo sé que mediáticamente es como muy, muy atractivo, ¿no? No mediáticamente, ¿sabes? No, bueno, sí, porque lo veo en columnas y lo veo en noticiarios radiofónicos y televisivos. Y dentro del PRD, creo que fue uno que por 16ª vez lo plantea en los últimos 7 meses, ¿no? Como ya nos acostumbramos a esa declaración, ya nadie le hacemos caso. No está en la agenda nuestra.